Madre mía, chicos, no me vais a creer lo que acaba de pasar. Demet Özdemir, sí, nuestra Demet, ha salido en defensa de Can Yaman de una manera que nadie se esperaba. O sea, después de todo lo que se ha dicho, de las idas y venidas, de los rumores, que si se pelearon, que si no. ¡Bam! Sale ella y le quita las castañas del fuego. Esto sí que es un giro de guión inesperado. A ver, para ponernos en situación rápida, ¿vale? Últimamente la cosa entre Can Yaman y Demet Özdemir estaba más tensa que la cuerda de un tambor. Se les relacionó muchísimo, salieron juntos, se rumoreaba boda, y de repente ¡zas! Se separaron. Y desde entonces pues mucho silencio, alguna indirecta por ahí, y sobre todo muchos ataques a Can Yaman. Que si es prepotente, que si se cree mucho, que si su carrera está en horas bajas, lo que queráis y más. Pues bien, resulta que Can Yaman ha estado en Italia, haciendo un montón de cosas, proyectos, eventos, el típico torbellino en el que se mete él. Y hubo un momento, un comentario en redes de alguien que no sé quién era, pero se le fue la mano criticando a Can, no sé por qué motivo exacto, pero fue bastante ácido. Lo típico que se ve en redes, ¿no? Que la gente se cree con el derecho a destrozar a quien quiera. Y ahí es donde entra nuestra heroína, Demet Özdemir. En vez de quedarse calladita, como hacen muchos o como uno esperaría después de una ruptura, va y defiende a Can. Y no de cualquier manera, Lo hace de forma súper directa, diciendo algo así como que hay que respetar las trayectorias profesionales, y que Can es un profesional, y que merece respeto. Ojo. No dijo lo quiero ni me encanta, ojo. Pero la defensa es de las que te dejan helado. Para ser honestos, esto me ha volado la cabeza. Porque la narrativa que se había creado era justo la contraria. Parecía que ella estaba encantada con la vida sin él, y él pues, ahí intentando abrirse camino en otros lados. Pero esto cambia un poco el panorama. Lo que yo creo que está pasando aquí es varias cosas. Primero, quizás Demet tiene un sentido de la lealtad y del respeto profesional que a muchos les falta. No olvidemos que trabajaron juntos, que compartieron un éxito brutal. Y a lo mejor, aunque la relación personal no funcionara, ella valora eso y no le gusta ver cómo se intenta manchar la imagen de alguien con quien tuvo algo importante. Segundo, y aquí me pongo más salseo, ¿será que hay algo más ahí? ¿Una amistad que ha sobrevivido a todo? O quizás, y esto es una locura mía, pero ¿y si hay un poquito de, no sé, de orgullo herido por parte de ella al ver que todos atacan a alguien que en su día fue tan importante para ella? A veces cuando vemos que atacan a alguien que hemos querido, nos da por defenderlo, aunque no queramos admitirlo. Muchos dirán que esto es solo una estrategia de cara a la prensa, para generar más buzz, para mantenerlos en el candelero. Y sí, en este mundo del famoseo, todo es posible. Pero yo, a título personal, tiendo a creer en la buena fe de la gente, o al menos en la complejidad de las relaciones humanas. Y lo que ha hecho Demet, en este momento, no es lo que nadie esperaba. Ha sido un gesto noble, o al menos, un gesto que va en contra de lo que se rumoreaba. Porque si fuera tan fácil como decir, ya no estamos juntos, que le den, pues no habría dicho nada. Pero no, ella ha salido a poner la cara por él. Y eso, señoras y señores, dice mucho. Dice que quizás el cariño, o al menos el respeto, trasciende las rupturas. O quizás, y esto es lo más jugoso, ¿será que la llama nunca se apagó del todo y esto es una señal? A mí me encanta este tipo de giros. Rompe con todo lo que pensábamos. Nos hace dudar. Nos hace pensar si realmente las relaciones entre famosos son tan superficiales como parecen. Demet Özdemir, nos has dejado pensando. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué significa esto realmente? ¿Es un simple gesto de compañerismo, o hay algo más profundo detrás de esta inesperada defensa? ¿Creéis que esta defensa de Demet hacia Can Yaman es una señal de que todavía hay algo entre ellos, o es simplemente un acto de profesionalismo?